Entonces, comenzamos con el punto número 1. Bueno, para poner el contexto de esto que está pasando en México, de los accidentes ambientales y de cómo la opinión de los grandes medios influye en la crítica hacia el gobierno o hacia Pemex, pues tenemos que hablar de la transición climática por la que necesariamente todos los países pues tenemos que comenzar a dar pasos firmes. Sin embargo, en este sistema de vida que tenemos, en el que todos somos responsables de alguna manera de la contaminación ambiental, urbana y también de la apatía a veces de los gobiernos, pues tenemos que tener en cuenta cómo influyen también las empresas, cómo influyen los gobiernos y cómo se le da ese trato en la opinión pública, digamos. El accidente de Pemex no es más que un accidente de los que se han venido produciendo, de los derrames, de los problemas que ha creado esta falta de supervisión por parte del Estado en las empresas, en las grandes empresas, sean nacionales o sean privadas, petroleras. Vemos ahí el famoso ojo de fuego, que así se le conoce a ese fenómeno cuando el gas natural pues se encendió en la semana. Fue un fenómeno un accidente que duró tan solo 5 o 6 horas, no fue un asunto grave dentro del comparativo de otros problemas, sí, gravísimos de daño ambiental. Y esto nos lleva, desde luego, a cuestionar, por supuesto, la política de seguridad de Pemex, pero posiblemente también la política de los servicios de seguridad que prestan las empresas privadas a Pemex. Y es que algo que no se dice mucho es que los servicios que ofrece Pemex o que tiene contratados, pues normalmente son proporcionados por empresas privadas, nacionales o extranjeras. Muchas de esas empresas ligadas a grandes diputados del PRI, del PAN, y quizás a lo mejor hasta de los amachuchos les tocó un poquito, una rebanadita, unas migajitas de ese pastel de la reforma energética de 2013, o quizás no les tocó nada porque pues ya ven que no tienen una gran visión de negocios más que no sea la entreguista. Bueno, este problema del accidente que sucedió pues, en las costas nuevamente del Golfo de México nos lleva a cuestionar la transparencia también con la que tendría que estar actuando Pemex, con la que tendría que estar informando a la sociedad sobre todos los tipos de contratos que vienen posiblemente de la era de la reforma energética de Peña Nieto. Es decir, entre 2015 y 2018 se dieron contratos no solo para explotación, no solo para producción, también para transporte y también para proporcionar servicios en las plataformas que tiene Pemex. Así que yo creo que ese sería un punto importante para que en la agenda comunicativa de Pemex pues se nos informe a la sociedad qué está pasando con esos contratos y pueda haber acciones contundentes para, en su caso, si no se están prestando los servicios de seguridad adecuados de las plataformas que están en alta mar, pues sean rescindidos, por supuesto. Pero a mí me llamó la atención cómo hubo una crítica incluso internacional, cual más actor importante de los que cuestionan las políticas globales del cambio climático se refirió al problema que pasó en el gasoducto de Pemex. Y eso me llevó a plantearme, bueno, ¿qué pasó, por ejemplo, con este problema y qué tan grande fue en comparación con el derrame provocado por British Petroleum el 20 de abril de 2010, en plena época calderonista? Un derrame sin precedentes, ni siquiera se tienen las cifras oficiales. Algunas fuentes hablan de 800,000 millones
de litros de petróleo crudo, otras hablan de 900,000 millones, otras de 700,000 y otras incluso hablan de mucho más de 1 millón de millones de litros de petróleo crudo que fueron derramados en el Golfo de México. Le pediría a la producción a ver si tiene las imágenes de qué tema estoy hablando, porque es un asunto olvidado por los grandes medios de comunicación, es un asunto del que no se le dio importancia, salvo las personas que avistan pues, la costa del Golfo de México, de la gente de Tamaulipas, la gente de Veracruz incluso, llegó a aparecer esta terrible contaminación de petróleo crudo. Y bueno, ahí tenemos esta imagen que es el incendio de esta plataforma llamada Deepwater Horizon. Y ahí tenemos cómo la corriente del Golfo pues bordea los estados de Luisiana, de New Orleans, de Texas y da vuelta para acá, para Tamaulipas y baja hasta Veracruz. Este gran problema, imagínense ese derrame, la plataforma ardió por 5 días. Por 5 días estuvo ardiendo esa plataforma, o sea, técnicamente fue un desastre total, absoluto, y se hundió. No hubo manera de rescatar nada de la plataforma. ¿A qué nos lleva esto? A la responsabilidad también de las empresas que supuestamente son mejores administradoras que el Estado, que supuestamente manejan estándares de calidad, estándares de cuidado, estándares de prevención de riesgos, tienen incluso pues grandes cantidades aseguradas y nos dimos cuenta que no. Ojo, quizás valdría la pena aclarar que, bueno, la mayor parte de los daños ambientales ocurrieron en la zona de los 5 estados adyacentes, digamos, a la plataforma, pero tanto Tamaulipas como Veracruz sufrieron en una proporción menor los daños ambientales provocados por este derrame de la plataforma del Deepwater. Y lo curioso fue que muy poco se supo y lo más lamentable fue que en primera la reacción de Peña Nieto ante este accidente fue muy tardía, muy lenta, no supieron bien a bien qué hacer, esperaron, digamos, a ver cuál era la respuesta del gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos, por supuesto, que inició acciones legales en contra de British Petroleum, conocida como BP Amoco. Ahí vemos a Barack Obama, hicieron la faramalla de ir ahí a las costas, ver a los pelícanos, pues intentaron crear un programa de recuperación ambiental. Los daños fueron pues terribles. Se dice que entre un 10 y un 20% de los especímenes marinos, costeros y también de las aves costeras de todo el Golfo fue afectado. Quizás hubo una reducción de la población de aves en esos porcentajes.